Bueno, el Poder Legislativo habíamos dicho nosotros que es bicameral en nuestra organización institucional federal y que diputados y senadores con distinto origen de representación actúan en este constante control de pesos y de contrapesos propio de la forma republicana de gobierno, en el cual ejecutivo y legislativo se controlan mutuamente. Un claro ejemplo de ello es el proceso de formación de las leyes. Por supuesto, también entra en este control el poder judicial, pues los miembros integrantes, componentes del Poder Judicial, los jueces son designados o el Ejecutivo participa en la formulación y designación, al igual que una de las cámaras del Congreso, que es la Cámara de Senadores, con los acuerdos. Tema muy actual, sobre todo con el proceso de iniciado en este gobierno de haber retirado los pliegos enviados por el gobierno anterior y estar enviando los pliegos de las nuevas designaciones para la obtención de los acuerdos por parte del Senado. El control mutuo reporta una clara situación republicana en cuanto de control. No hay que alarmarse en cuanto a los chisporroteos que esta situación puede generar, pues son producto generalmente de las diferencias de óptica política que pueden tener los distintos partidos que componen el órgano de gobierno y el órgano de Estado, y los partidos que corresponden o que participan del órgano legislativo. Es muy importante en este sentido los antecedentes, así como en nuestro país existen los problemas de diferencias manifiestas en cuanto a criterios sobre determinadas cuestiones, más allá de que en la sustancia tengan fundamento, son producto de la evaluación o de la participación que los órganos, la interacción de los órganos siempre produce. En Estados Unidos esto se mantiene muy importante si tenemos en cuenta que la alternancia de republicanos y demócratas ha hecho que gobierne uno u otro signo político con mayorías contrarias en el Congreso, dificultándose muchas de las decisiones que se iban tomando. Un ejemplo claro es durante el gobierno de Obama los proyectos o las iniciativas sobre salud que había tenido como plataforma fundamental el gobierno Obama tuvo idas y vueltas en cuanto a la decisión legislativa para su implementación. Por supuesto, volvió el gobierno republicano y se terminó el proceso de salud, más allá de las discordancias que mantenían los ciudadanos sobre lo dificultoso que es el acceso a la salud en Estados Unidos. Esto es una realidad que nos pone a nosotros en una situación privilegiada, a tal punto que sobre todo en los lugares de frontera tenemos un sistema de salud adecuados, por supuesto, ahora con las restricciones propias sanitarias, pero que son adecuados y asisten a habitantes de otros países, Paraguay, Bolivia, que son tratados en un plano de igualdad. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero era interesante conocer cómo es la situación en otros países. Incluso Brasil, ahora vamos a ver el juicio político, como una de las formas de control, que es el impeachment en Brasil, originó la destitución de Dilma Rousseff, que era la presidenta, por mal desempeño en sus funciones. Que es un proceso por el cual el legislativo controla al ejecutivo
en este marco republicano de contrapesos y pesos que existen para resguardar el adecuado funcionamiento del sistema. Habíamos visto la clase anterior, el hecho de que los parlamentarios tenían inmunidad en cuanto al arresto. Existe inmunidad en cuanto al arresto, pues los miembros del Congreso, tanto diputados como senadores, no pueden ser arrestados y tienen inmunidad en cuanto a sus opiniones. Ya hemos visto la situación que se genera con motivo de las opiniones vertidas en la Cámara o bien las opiniones vertidas en el ámbito público, si estas tenían la misma suerte que las otras, y así sucesivamente. El artículo 69 expresamente contempla que ningún senador o diputado, desde el día de su elección y hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto cuando es sorprendido infraganti delicto. Bueno, esta es la excepción que es muy particular, específica, y que reporta una serie de garantías para el individuo, para el diputado o senador. Actualmente existen algunos casos bajo proceso, como son el caso del ex gobernador de Tucumán, actual diputado Alperovich, que goza de una licencia. Por supuesto, no es el caso particular, sino que es de haber sido infraganti delicto, sino que es porque está sometido a un proceso de investigación por un delito particular. Para no entrar en detalles de la situación, ha pedido y ha obtenido la licencia para poder evitar afectar la investigación. En estos casos, el artículo 70 prevé expresamente que la justicia debe conferir los respectivos instrumentos o antecedentes para que sean valorados por la Cámara, para que cualquiera de las dos cámaras, para que de tal forma se pueda sacar los elementos de esta inamovilidad y que el diputado o senador pueda ser juzgado en el caso que así lo requiera, que es el supuesto de desafuero. Acuérdense que diputados y senadores son jueces de los títulos y de las situaciones de sus componentes, y son ellos quienes deben decidir sobre su situación. De 1853, en la cual estaban sujetos al proceso de juicio político los diputados, senadores y los gobernadores. Por supuesto que la reforma de 1860, con la incorporación de Buenos Aires, dejó de lado esta situación, pero fundamentalmente en el caso de ambos provinciales. Es decir, aparece como totalmente impensado hoy que un gobernador pueda ser sometido al proceso de juicio político por ante el Congreso, y los diputados y senadores precisamente para garantizar el pleno goce de autonomía de las provincias. La reforma de 1860 ha sido esclarecedora en este sentido, y más allá de los muchos aciertos que tuvo, ha sido fundamental en propender al pleno ejercicio de las autonomías. Es muy importante, tenemos las filminas, es muy importante la función del legislativo. Las atribuciones del legislativo están especificadas en el artículo 75, que lo mencionamos al cansancio. Así como cuando hablamos del Ejecutivo, hablamos del 99 en materia legislativa, el 75 es la base.
Es la base porque contempla cuáles son las atribuciones. Y además de determinar cuáles son las atribuciones, determina o marca el principio rector que divide las facultades provinciales y las facultades federales. La preexistencia de las provincias respecto del gobierno federal hace que éstas tengan o hayan transferido facultades al gobierno federal que son conocidas como facultades delegadas y que están fundamentalmente incluidas en el artículo 75. Por supuesto, en materia, en el ámbito del Ejecutivo, el artículo 99 también contempla una serie de facultades en este sentido, pero exclusivamente con respecto al Ejecutivo. Tenemos que tener presente, y ya lo vamos a repetir cuando veamos las próximas bolillas, cuando veamos el derecho municipal y derecho público provincial, que la relación nación-provincia se sustenta en una serie de relaciones, como son las relaciones de subordinación, que provienen del artículo 31, que prevé el artículo 31 que prevé la supremacía de la Constitución, y a partir del 94, con la incorporación del artículo 75, inciso 22, la supremacía de los tratados sobre las leyes y el carácter de jerarquía constitucional de determinados tipos de tratados con contenido en derechos humanos. La norma de reserva o de deslinde o de distribución de competencias que está en el artículo 121, que es el asiento fundamental de las autonomías, en compañía del artículo 5 y 123. El 5 en tanto en cuanto en esta relación que la mayoría de la doctrina, y fundamentalmente Vidal Campos, menciona de subordinación, hace que como cláusula de garantía de la autonomía, las provincias tienen que cumplir con las declaraciones de derechos y principios establecidos en la Constitución Federal, mantener la forma de gobierno prevista en el artículo 1 y deben asegurar la administración de justicia, régimen municipal y este régimen municipal debe ser de naturaleza autónomo, ya dejando de lado toda la discusión sobre si la relación de los municipios es autárquica, autónomo, más allá de las disposiciones provinciales que existían antes de la reforma del 94, que establecían un sistema de autonomía por delegación. Hoy esto ya no está en discusión, con algunas situaciones particulares, fundamentalmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, que no adecuó su sistema institucional municipal a estos estándares, pero bueno, es la idea fundamental de la garantía del artículo 5. Y por supuesto la educación primaria. Muy importante, sobre todo analizarlo hoy sobre la base de la contienda que existe. Estoy siguiendo el tema porque es muy importante, entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal en materia de educación, sobre volver a la implementación de la educación presencial, si se hace en las plazas, en las escuelas, con determinado número de personas, los protocolos, no protocolos, bueno, discusiones sumamente particulares. Vamos a identificarla como particulares, porque todos los países del mundo, a pesar de estos procesos sanitarios de restricciones importantes, mantienen la educación porque es un eje rector del desarrollo, al igual que el trabajo, la educación y la producción son fundamentales. Y en este momento
por supuesto, las políticas de Estado implementadas hacen que haya restricciones en ese sentido. Pero es muy particular y les aconsejo, seguramente en los trabajos prácticos se van a poder explayar, explicitar sobre ello. Aparece como interesante este debate entre nación y ciudad sobre el tema de educación. Por supuesto, hay otras relaciones que son las relaciones de coordinación. Acuérdense que hay materias que tienen, en las cuales actúan de común, que son aquellas relacionadas con el desarrollo, el bienestar general, en la cual participan tanto la nación como la provincia en su dictado, tendiente a mejorar el funcionamiento de las distintas jurisdicciones. Y las relaciones de participación, como dice Vidal Campos, que son aquellas que surgen de la conformación de los órganos federales generadas con motivo de la conformación de los órganos legislativos. Existen relaciones de participación en tanto y en cuanto las provincias, a través de sus representantes, los senadores, y a través de su pueblo conforman o participan en el Congreso, senadores y diputados respectivamente. Es muy importante también tener en cuenta una mecánica institucional que se ha llevado o que se lleva a cabo actualmente en cuanto a la toma de decisiones. Ahora ya parece que la toma de decisiones se hace de otra forma, pero inicialmente el presidente se reunía por vía de Zoom y consultaba con los gobernadores sobre la forma de continuar este proceso sanitario que ha dado lugar a tantas restricciones de movilidad o tránsito de las personas, restricciones en cuanto a la participación en determinados eventos, ya sea familiares, culturales, sociales, que importan restricciones a la libertad física. La Corte recientemente, en este sentido, como último intérprete de la Constitución, ha interpretado en el caso Maggi contra la provincia de Corrientes la admisión de una medida autosatisfactiva por la cual autorizaba que un hijo pueda trasladarse a la provincia de Corrientes, más precisamente a la ciudad de Corrientes, para participar en el cuidado y asistencia de su madre, que estaba siendo sometida a un tratamiento oncológico en la otra provincia. Bueno, de esto se prevé que la Corte dicte otros fallos. Es muy probable que el jueves, yo no creo que sea tan rápido, emita alguna resolución sobre los jueces que no han tenido la confirmación o ratificación del Senado o han sido desconfirmados por el Senado en este proceso de reorganización judicial que es uno de los temas que actualmente se impulsa por parte del oficialismo en el Congreso, ya sea para la organización de los tribunales en materia de sustitución o subrogancia y en lo referente a la reforma judicial que ya tiene media sanción de senadores. Además, también está pendiente el proceso de remoción respecto del procurador que se está llevando a cabo, pero con dispar acatamiento, teniendo en cuenta, como vamos a ver ahora, cuando veamos el mecanismo del juicio político, las mayorías necesarias para obtener una resolución al respecto. El aspecto más importante que tiene en cuanto a las funciones del Congreso, no es la única, pero es la más importante y la que a lo largo del tiempo ha caracterizado al
al Congreso es la de formación o formulación de las leyes. El mecanismo de formulación de las leyes tiene distintas etapas y distintos componentes. Pues ya sabemos hoy que, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 75, el Congreso excede en las funciones propias de la mera formulación de leyes, tiene otras actividades que, si bien son explicitadas a través de una ley, exceden este marco de la formulación que está en el artículo 77 y el artículo 84, es decir, 77 a 84. En esto es importante que actúen cuando lo analizan, lo vean esquemáticamente porque tiene sus particularidades. Y son, no son un capricho, sino que es producto del sistema de control mutuo que existe. Por supuesto que esto puede generar, en cuanto al trámite y a las posibilidades que existen de revisión parcial o total de cualquier norma por cualquiera de las dos cámaras, ya sea la revisora o el Poder Ejecutivo con el veto parcial, pueden ser sujetas a reconsideración, veto parcial o veto total también, pueden estar sujetas a envíos y reenvíos o reconsideraciones que pueden trasladar temporalmente determinado proyecto. Es decir, cualquier proyecto de ley iniciado en un periodo ordinario debe tener pronunciamiento en ese periodo, porque después no puede ser tratado, tiene que ser tratado nuevamente, pues es desechado. Doctor. La filmina, sí. Doctor, disculpe, hay una duda que están preguntando los alumnos respecto de si puede explicar cómo funcionan las comisiones, sobre todo cómo se vota, si los dictámenes son obligatorios. Sí, lo vamos a ver ahora. Es muy importante la pregunta. Yo ya mencioné algo en la clase anterior. El trabajo legislativo, la parte, no se puede decir la parte más importante, porque todas las partes son importantes y tienen la trascendencia, pero la actividad de comisión es sumamente importante. En las comisiones, que son órganos específicos, particulares, conformadas por diputados, senadores, que según los reglamentos de ambos cuerpos pueden establecerse, tienen por objeto el análisis inicial de cualquier proyecto. Ese análisis inicial de los proyectos se realiza de manera pormenorizada, particularmente, y de la discusión provienen generalmente dos dictámenes, o un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, según la posición política que se pueda tener. La comisión, eso sí había mencionado yo, en el ámbito de lo que es la actividad legislativa, la comisión más importante es la de gestión o la de labor parlamentaria, que es la que coordina el funcionamiento de las comisiones y cómo se van a tratar los distintos temas a partir de la intervención inicial de las comisiones. Esto tiene que tener una consideración particular. Por ejemplo, un trámite sobre educación. Vamos a suponer que queremos implementar la educación sexual en las escuelas primarias, o cualquier otro tipo de proyecto en materia de educación. Bueno, llegado este proyecto, ingresado ya sea por cualquiera de los iniciadores, que puede ser un miembro del Congreso, ya sea un diputado, grupo de diputados, senador, grupo de senadores, el Poder Ejecutivo, o bien por la vía del artículo 39, que es la iniciativa popular, puede ser ingresado a cualquiera de las cámaras. No tiene la restricción de origen y revisora
que tiene para otras normas como la de reclutamiento o la de impuestos. En este caso, la norma ingresada al Congreso es derivada a la comisión inherente a la materia. En este caso será enviada a la Comisión de Educación, que es una comisión específica que trata este tipo de temas. Por supuesto, tendrá que tratar distintos proyectos, se identifican como cualquier otro instrumento administrativo, judicial, con un número, y ese número es que le asigna una ubicación, que le asigna un tratamiento, es objeto de consideraciones, tanto en principio por los miembros de las comisiones en las cuales se tratan, y estos emiten un dictamen ya sea único, que puede ser único, un dictamen en mayoría o dictamen en minoría. Los proyectos luego de obtenida esta consideración de comisiones, pasan a la Comisión de Labor Parlamentaria para que ella determine cuándo son tratados por el plenario de la Cámara, ya sea diputados o senadores. Este trámite era así antes del 94, es así en las provincias. Sucede que ahora, con la reforma del 94, luego de aprobado en general, los proyectos pueden ser reenviados a las comisiones para que estos los analicen en forma particular, pudiendo el Congreso reasumir es decir, la Cámara, ya sea diputados o senadores, reasumir la discusión del proyecto en particular y para lograr la sanción del proyecto. Hoy las comisiones tienen una jerarquía, o mejor dicho, un reconocimiento constitucional, pues aparecen expresas en el texto, más allá de que su labor es sumamente importante en el ámbito de la democracia, en el ámbito del funcionamiento del Poder Legislativo. La Filmina, creo que con eso está más o menos explicado cómo es el funcionamiento. Los reglamentos, tanto el reglamento antes de la reforma del 94 como el actual, prevé estas comisiones que son una creación estable, y después, bueno, después hay algunas otras comisiones, como vamos a ver ahora, la comisión bicameral permanente en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, o de los actos delegados, o de la que se encarga de los vetos parciales, la 26.122, que es una ley que crea la comisión bicameral, su funcionamiento y después la reglamentación que el mismo Congreso ha dictado para establecer la manera de cómo esta va a actuar. Las leyes tienen distintas etapas. La primera etapa, la Filmina número 3. ¿Alguna otra pregunta, Marcelo? ¿No? Sigo. Doctor, si las decisiones de las comisiones son o no vinculantes. Las decisiones de las comisiones no son vinculantes. Las decisiones de las comisiones no son vinculantes porque si no se va a desnaturalizar su funcionamiento. Fíjense ustedes, por ejemplo, volviendo al caso de la comisión bicameral, respecto de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos delegados y de los vetos parciales, la comisión, que está conformada por 8 diputados y 8 senadores, puede pedir asesoramiento a las comisiones permanentes, pero la función de la comisión no es vinculante. Sus decisiones tendrán que ser ratificadas o promovidas después por el plenario. Precisamente porque no son vinculantes, tienen un proyecto de minoría y un proyecto de minoría en el caso de que no haya unanimidad. Lo que no quiere decir que después ese proyecto o esa opinión de la minoría o de la mayoría o opinión unánime se mantenga en el plenario, pues puede ser modificado. Fíjense, recientemente el tema de
de la reforma judicial en senadores, que el proyecto originario tuvo un dictamen de comisión en mayoría y otro en minoría, y después el plenario le hizo un montón de agregados o modificaciones que fueron los que terminaron incorporándose como el proyecto de ley sancionado por senadores. Pero no es vinculante, no es obligatorio, por supuesto es sumamente importante porque la comisión es la que realiza el análisis o el examen preliminar de la cuestión y en particular. ¿Está? Perfecto, doctor. ¿Estás de acuerdo, Karin? Sí, Doc, estoy de acuerdo. Sí, no te queda otra, ¿eh? No, pero igual estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No. Bueno, no, es así, es así. Es así, Por claro. supuesto, el derecho ya parece la matemática financiera, sobre todo, que 1 más 1 es 4 o 5, pero el derecho cada vez tiene mayores opiniones, mayores fundamentaciones, mayores formas de acomodarse. No hay, si bien la ley establece formulaciones que aparecen en principio estrictas, tienen que interpretarse en forma orgánica y sistemática con todo el instrumento, con todos los instrumentos que hay. Y ahora tenemos no solamente la Constitución, sino también las convenciones o los tratados internacionales, con lo cual el espectro o ámbito de interpretación es sumamente importante. Y si vamos a lo que conforma el sistema interamericano de derecho, tenemos que también son de importancia las resoluciones o las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia, que conforman lo que se denomina el sistema interamericano de derechos humanos. O sea que miren ustedes la amplitud que tienen. Incluso les traía hoy, vamos a ver si llegamos, el caso de un fallo de la Corte de febrero contra la provincia de Salta por una disputa territorial de derechos preexistentes de la propiedad indígena y de la preexistencia relacionada con una comunidad indígena Nueva Tierra. Si tengo tiempo se los voy a comentar porque es interesante para que ustedes vean cómo funciona este sistema de derecho interno o derecho local y el derecho convencional. Entonces habíamos dicho que la primera etapa se denomina la de iniciativa, que puede ser sumamente amplia. La reforma del 94 nos introdujo a nosotros el artículo 39, el de la iniciativa popular, como forma de iniciar proyectos, más allá de que existe una reglamentación específica, que es la ley que regula el funcionamiento de este instituto y que establece que hay determinadas materias que están vedadas o no están habilitadas para ser tratadas por este proceso. Una vez que estamos en la primera etapa, viene la etapa que se denomina constitutiva, que es aquella en la cual, de acuerdo al mecanismo que yo les mencionaba de reenvío y de participación de ambas cámaras y del Ejecutivo como colegislador, sobre todo en la última etapa, que es en la etapa de promulgación de leyes o de veto de leyes, se produce la discusión en particular de cada uno de los proyectos, que es el mecanismo previsto que va desde el 77 al 84 de la Constitución. Con una doble sanción o con una sanción que le corresponde, o con media sanción, como generalmente se dice, que es la participación de una cámara y de la otra sucesivamente. Los convencionales del 94 tuvieron en vista, por imperio de una de las necesidades que orientaba, así como querían trasladar o transmitir hacia una forma parlamentaria, es decir, girar hacia una forma parlamentaria, y vieron que la manera de hacerlo era
era a través de un jefe de gabinete, por supuesto no lo lograron. También tuvieron en vista la modificación de los plazos de formulación de las leyes, es decir, buscaban acortar los plazos de formulación de las leyes para hacerlo de manera más adecuada. Bueno, por eso participa lo del veto parcial como una de las formas, la tramitación en comisión de los proyectos tratados en cuanto a la aprobación en particular, que era la intervención de las comisiones. Es decir, situaciones estas que de alguna manera buscaron acelerar los procesos. Medianamente esta finalidad no se ha logrado. Fíjense, vuelvo porque es un caso reciente. El Congreso está muy limitado en cuanto a su actuación, la reforma judicial, que fue sumamente rápida la participación del Senado, que luego de una discusión en comisión se trata en el plenario, y con vaivenes políticos de participación, no participación de la oposición, la forma en que se debía realizar la participación. Es decir, hubo todo discusiones reglamentarias y no más que las cuestiones netamente sustantivas de la ley. Pero su tratamiento fue bastante rápido. Y reenviada a la Cámara de Diputados. Fíjense que todavía no hay fecha para tratamiento en diputados, y que las distintas opiniones de quienes son las autoridades de diputados hacen prever que la oportunidad será considerada de acuerdo a los tiempos políticos que se manejen. Por supuesto, las mayorías de quórum y decisión están limitadas para que el oficialismo imponga el proyecto tal cual ha sido girado de senadores. Entonces, la sanción o media sanción se produce por cada una de las cámaras, que es la aprobación de la ley tal cual está. Y por último, la etapa de eficacia, que consiste en la promulgación y la publicación. La promulgación es la aprobación de la ley tal cual viene del Congreso por parte del Ejecutivo, que le cabe dos alternativas: que la promulgación puede ser expresa dictando un decreto por el cual promulga la ley X por número X, o nuestra ley de educación sexual para las escuelas primarias, que fue tratada en comisión, fue aprobada por el plenario de diputados y fue aprobada por el Senado después de su discusión en las comisiones de educación del Senado. Tuvo la doble sanción, es decir, media sanción de diputados y media sanción de senadores, y el Ejecutivo dictó un decreto por el cual promulga la ley tal cual está, tal cual le vino del Congreso. Por supuesto que la promulgación puede ser también tácita cuando no emite acto político o administrativo, no emite un decreto, y se produce lo que se denomina la promulgación tácita. O bien vetarla en total o en parte, que tendrá vigencia la parte no vetada en tanto y en cuanto mantenga autonomía normativa. Volvemos a un tema que es importante porque lo preguntamos en clases, y que es el referido a las cámaras, a la cámara iniciadora. ¿Cuáles son los proyectos que deben iniciarse sí o sí por diputados? Un dato importante, porque por ahí se pregunta también, y como el alumno viene a veces a los tumbos, es importante tener la precisión de la identificación de las cámaras. Más allá de ser diputados y senadores, las cámaras, de acuerdo a la participación, al tiempo de participación, va a ser cámara de iniciadora o de origen y cámara revisora, que pueden ser indistintamente senadores
y Diputados. Sí o sí tiene que actuar como Cámara Iniciadora de Diputados, artículo 52, en los proyectos que tengan por objeto reclutamiento de tropas y la determinación o fijación de nuevos tributos. Y por supuesto estará como revisor al Senado. En el caso, luego de la reforma del 94, se han incluido determinados proyectos que deben ser iniciados a través del Congreso, como por ejemplo el 75, inciso 2, la bendita ley de coparticipación que debe ser dictada de acuerdo a los pormenores o facultades o previsiones contenidas en el 75, inciso 2, debe ser iniciada a través de la Cámara de Senadores. Es decir, es algo importante para tener en cuenta. Bueno, si me siguen con la Constitución, es mucho más fácil, algo que con los cuadritos que les voy a ir mencionando, la filmina número 5 les va a ser sumamente accesible. Luego de iniciado el proceso de formulación, el proceso constitutivo de la ley, el artículo 78, filmina número 5. Si es aprobada por la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora para su análisis o estudio, y su consideración y su aprobación o no. Si la Cámara Revisora lo aprueba, directamente pasa al Ejecutivo para la posterior etapa, que es la promulgación. Esta es la secuencia normal, habitual de cualquier proyecto. Por supuesto que es difícil por ahí encontrar proyectos que tengan tal claridad, que por supuesto en ese marco de claridad van a ser bastante rápidos en cuanto a su tratamiento. Si un proyecto de ley es rechazado en su totalidad por una de las cámaras, no podrá tratarse en las sesiones de ese año. Eso es sumamente importante. Vamos a otro caso. Si aprobado un proyecto por la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora para su estudio, la Cámara Revisora lo rechaza parcialmente o le hace modificaciones, una modificación, cualquier modificación, modifica un artículo o modifica el sentido de un artículo o modifica el sentido del proyecto. Cualquier modificación demanda que ese proyecto vuelva a la Cámara de Origen para que analice sus modificaciones. Es decir, fíjense ustedes cómo se produce el reenvío o la vuelta del proyecto para equilibrar la voluntad del órgano legislativo. La Cámara de Origen puede aprobar las modificaciones, después puede decir, sí, aprueba las modificaciones, vaya a la Cámara Revisora, y por lo cual pasa con mayorías absolutas de su miembro presente, pasa al Ejecutivo para su promulgación. Otra situación, aprobado un proyecto por la filmina, yo no voy cantando la filmina, la anterior es la filmina 6, la filmina 7. Un proyecto aprobado por la Cámara de Origen pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora lo rechaza o produce cualquier modificación. El proyecto, por supuesto, vuelve a la Cámara de Origen para que analice sus modificaciones. La Cámara de Origen puede insistir en su redacción originaria, con lo cual, si obtiene, para que el proyecto sea sancionado sin modificación, la Cámara de Origen necesita del voto de la mayoría absoluta de los presentes. En caso de que no ocurra ello, podrá pasar al Ejecutivo para que lo promulgue. Si la Cámara con el 2/3 partes de sus miembros presentes, la Cámara Revisora ha votado las modificaciones y no se logra que con esto los votos, para que sean sancionados, para que sea modificada la revisión, pasa al Poder Ejecutivo para que éste la promulgue. La participación del Ejecutivo. Habíamos dicho que el Ejecutivo, como colegislador,
como colegislador, tiene la participación de promulgar el proyecto. Cuando el proyecto sale de este trámite parlamentario en el cual Origen y Revisora se ponen de acuerdo y a partir del consenso producto de las mayorías que requiere cada uno de los proyectos, por supuesto, si hay revisiones o modificaciones, tendrán que, para mantener el texto originario, tendrán que tener mayorías agravadas, que son de 2/3 partes de sus miembros, y no simples mayorías, pasan al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene dos alternativas. Si aprueba, que es lo que había mencionado ya recientemente, Filmina número 8, por un decreto se considera promulgada la ley y pasa a la etapa posterior, que no es una etapa, sino que es una consecuencia propia y necesaria, lo van a ver cuando vean el Código Civil y Comercial, que en la parte del título preliminar, o que en realidad son principios generales del derecho, que es la publicación, que es el conocimiento que se produce de manera formal y fehaciente de determinada norma, que se realiza no solamente por los medios de comunicación ordinarios, habituales, periodísticos, sino que existen medios oficiales de comunicación, que es el boletín oficial. Mecanismo detallado tanto en la nación como en la provincia, con similitud. En el caso de que no expresa, que es por un decreto, puede producirse la promulgación tácita, que es transcurrido cierto tiempo sin que sea vetada o observada, que son los 10 días hábiles posteriores a este reenvío. El Poder Ejecutivo puede también, así como promulgarla expresa o tácitamente, puede vetar el proyecto, ya sea en todo o en parte. Eso significa que existe una posibilidad en la Filmina número 9. En el caso que el Ejecutivo vete un proyecto, vuelve al Congreso para ser tratado. Pasa, por supuesto, a la Cámara de Origen. Si rechaza las observaciones realizadas por el presidente por una mayoría de 2/3 partes de sus miembros, pasa a la Cámara Revisora, que si también rechaza las observaciones del Ejecutivo por la mayoría de 2/3 partes, queda sancionado automáticamente y al presidente no le cabe otra alternativa que la posterior promulgación. En la Filmina número 10, que habla de el veto parcial, que caben dos alternativas. La parte promulgada puede tener autonomía normativa, la parte promulgada o no vetada parcialmente o vigente parcialmente, tiene vigencia automática en tanto y en cuanto tenga autonomía normativa, es decir, que no sea un engendro, sino que tenga la posibilidad de implementarse automáticamente. Esta automaticidad normativa consiste en que los capítulos, artículos o partes no vetadas tengan la posibilidad de implementarse. Vamos a suponer, si se establece un procedimiento de formación de las leyes, tiene que tener, por dar un ejemplo, tiene que tener necesariamente las etapas de iniciación, constitución y formación y promulgación, porque son las partes necesarias o esenciales que le dan autonomía a ese proyecto. Es decir, si hablamos de educación sexual, vamos a ir con el ejemplo, en la escuela primaria, tendrá autonomía en tanto y en cuanto regule los distintos aspectos que hacen al funcionamiento de esta política o de esta ley que prevé implementarlo. No tendrá autonomía, por ejemplo, si es vetado la parte de la educación de los primeros grados o de los segundos grados, o si dice que tendrá que tener determinada edad,
porque no va a tener autonomía, porque la edad de los componentes de la educación primaria podrán variar de acuerdo al lugar. Hay lugares en los cuales y el tipo de educación también varía si es pública o privada en cuanto a la edad de las personas que participan. Tendrán una mayor edad posiblemente en los lugares rurales que en la ciudad, en las cuales las edades son más acotadas o adecuadas en el tiempo. La aprobación, como había dicho, no debe alterar la unidad del proyecto, es decir, que se mantiene un criterio de razonabilidad. Ambas cámaras solo podrán votar por sí o por no respecto de las objeciones del Poder Ejecutivo sobre el proyecto. Si las cámaras no se ponen de acuerdo sobre las objeciones del proyecto del Poder Ejecutivo, el proyecto recién podrá repetirse en las sesiones del próximo año. La filmina número 11. El artículo 76 es sumamente importante este tema, sobre todo hoy que tenemos una lluvia de decretos de necesidad de urgencia y una lluvia dispersa o concentrada, si se quiere, de disposiciones que van bombardeando al usuario. Hoy la situación particular con fin netamente sanitario hace que tengamos decreto de necesidad de urgencia, tengamos leyes que ratifican los decretos de necesidad de urgencia, tengamos disposiciones de los ministerios que regulan o establecen los elementos o aspectos de las leyes. Tenemos resoluciones conjuntas que también son otra forma de pronunciarse o de regular algunos aspectos. Y por supuesto tenemos, en el caso de todo lo que es la reforma impositiva o la moratoria en materia impositiva, disposiciones de ANSES, de AFIP, en cuanto a y resoluciones conjuntas en cuanto a la implementación o al detalle de estructuración de estos instrumentos. El artículo 76 es muy importante. Se prohíbe delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o en emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Esto es sumamente importante porque está relacionada con las facultades que el Congreso le otorga al Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso segundo, y 99, inciso tercero. ¿Qué leo? El 99, inciso segundo, acuérdense, atribuciones del Poder Ejecutivo, dice que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones, inciso segundo, es pedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Esta es una facultad natural del Ejecutivo. Los reglamentos autónomos, que vamos a ver en la próxima bolilla, los reglamentos autónomos y los reglamentos ejecutorios, que son dos de las funciones importantísimas que tiene el Ejecutivo. Por supuesto, tiene la limitación que prevé el mismo 28 el artículo 28 en cuanto a que no puede modificar su espíritu. El principio de razonabilidad es muy importante en cuanto actúa como límite. Ese es el mayor límite que existe, porque pues no, por esta vía no se puede modificar la esencia que ha tenido la norma, ya sea constitucional o en este caso legislativa. Y
si se quiere, en estos tiempos más importante, más leído, más reconocido, más mencionado, 99, inciso 3, que dice, la facultad o atribución del Ejecutivo de participar en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Eso, hasta ahí no hay duda, primer párrafo, no hay duda, porque es lo que vimos en el procedimiento normal del artículo 78, sancionada por el Ejecutivo, perdón, por el Legislativo, es promulgada y publicada como una consecuencia por el Legislativo, por el Ejecutivo. El inciso 2, que establece y acentúa la división de funciones y le marca cuál es el alcance que tiene la función de colegislador del Ejecutivo. En cuanto dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Principio general. El Ejecutivo dicta decretos reglamentarios y de ejecución. No tiene facultades legislativas, salvo, inciso 3, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, trámites excepcionales, situaciones de emergencia, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, o no fuera posible, y cuando una situación de emergencia lo requiere, puede dictar este tipo de decretos con este contenido sustancial, normativo, legislativo. Por supuesto, el otro límite está dado por las restricciones o limitaciones en cuanto al tiempo. En cuanto a la materia, no materia penal, no materia tributaria, no materia electoral y no materia de regímenes de régimen electoral. Es decir, que son materias a las cuales sí o sí la está vedada, tendrá que dictar por una ley. Acuérdense que este tipo de materias que yo le menciono, adicionalmente es determinante al efecto. Bueno, en esto voy a hacer una consideración previa sobre los decretos de necesidad de urgencia, que ya lo voy a tratar después cuando veamos la próxima bolilla. Estamos más o menos bien de tiempo, sí, voy a tratar de apurar un poquito. Que es los decretos de necesidad de urgencia. Habíamos dicho los decretos que son producto de delegación legislativa y aquellas situaciones en las cuales la promulgación se produzca parcial de las leyes, promulgación parcial de las leyes. El cuarto párrafo del artículo 99 lo prevé. El decreto de necesidad y urgencia proviene o es producto de de un acuerdo general de ministros, es decir, que firman el presidente y todos los ministros y refrenda el jefe de gabinete. Es decir, que todos tienen que firmar y el jefe de gabinete agarra ese decreto de necesidad de urgencia y lo eleva al Congreso para que sea
considerado por la comisión bicameral respectiva, que es una comisión bicameral permanente, como yo les había dicho, que tiene regulación específica, la ley 26.122, que tiene por objeto aprobar o rechazar los decretos de necesidad de urgencia. Por supuesto, este tiene un trámite específico, muy similar al trámite que yo les había mencionado en cuanto al tratamiento en comisión. Es una comisión permanente, está conformada por 8 diputados, 8 senadores, tiene una presidencia permanente, por supuesto que es renovada, tiene presidente, vicepresidente y secretario en su conformación, y además de la ley 26.122, el Congreso, o mejor dicho, la Comisión Bicameral ha dictado su reglamento de funcionamiento, que es producto o con motivo de la facultad que la misma legislación le otorga a esta comisión. El artículo 75, habíamos dicho, que establece cuáles son las atribuciones del Congreso. Las atribuciones del Congreso es muy importante porque permite distinguir cuáles son la separación de las facultades legislativas provinciales y federales en cuanto a la legislación de fondo y de forma. Artículo 75 en el inciso 12. Es una facultad delegada, porque las provincias las han transferido a las al Congreso de dictar los códigos de fondo y por supuesto las leyes complementarias. Estas normas son dictadas por función delegada únicamente por el Congreso. Por supuesto, si leen el 75, inciso 12, van a ver, o el 67, inciso 11, anterior a la reforma, van a ver que las provincias podían dictar antes del dictado del gobierno federal de los códigos de fondo, podían regirse por sus propios códigos de fondo. De hecho, por ejemplo, Corrientes, que ha sido una provincia preconstituyente, tenía legislación de fondo, y de hecho el Código Civil de Lisandro Segovia fue tenido en cuenta como una de las fuentes del Código de Vélez Sarsfield. En materia comercial, el inciso 13, las facultades también son delegadas, están prohibidas a las provincias, es decir, se autoprohibieron las provincias, porque después resulta que en el 127 dice que las provincias no pueden dictar normas sobre comercio, ya sea comercio interno, navegación, comercio interno y comercio internacional. Bueno, acá tenemos otro problema, que la Corte en este momento ha pedido informe a las provincias, estas provincias que tienen fronteras interiores, que van en contra de lo que dice el artículo 9, 10, 11 y 12, ha pedido informe a las provincias, y posiblemente en cualquier momento tengamos novedades de estos límites interiores o aduanas interiores previstas por algunas provincias. Corrientes, San Luis, Formosa, bueno, y siguen. Con lo cual vamos a tener novedades de la Corte. La Corte va a interpretar y seguramente va a seguir el criterio de Maggi en cuanto a este señor que pudo ir a Corrientes a cuidar a su madre. Están también en materia de desarrollo y progreso, esto es muy importante, los artículos, el 75 en el inciso 18 y 19. En el artículo 18, en el inciso 18 y 19, establece que es facultad del Congreso
proveer todo lo conducente a la prosperidad del país, adelante, bienestar general. El inciso 19, que debe proveer todo lo conducente al desarrollo humano. También debe proveer el crecimiento armónico de la nación, abordar toda la problemática de su territorio, poblamiento, promover las políticas diferenciadas que tienen a equilibrar la desigualdad en el desarrollo relativo a las provincias. Esta cláusula fue introducida por la Convención del 94. Sancionar, es muy importante el tercer párrafo del inciso 19, porque nos atañe a nosotros como ente autónomo, a las universidades, sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, que garanticen los principios de gratuidad y equidad en la educación pública estatal, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. En este caso, muy importante, los principios de la reforma universitaria. En el último párrafo, en la última parte del tercer párrafo del inciso 19, son los estandartes de la reforma universitaria. Fíjense, 1917, 1994, para que tengan raigambre o ubicación constitucional expresa, más allá de que la autonomía de las provincias tenía cierto grado de desarrollo y que a la fecha, a pesar de esta cláusula clara, tiene algunas restricciones, como yo les había mencionado, en la Ley de Educación Superior, que está en revisión, seguramente se va a dictar una ley nueva, que permita que las universidades resuelvan sus contiendas como con última instancia, como cualquier otra entidad autónoma. Y por supuesto, con la posibilidad de recurrir a órganos jurisdiccionales para revisar eventuales decisiones cuando existan arbitrariedades o inconstitucionalidades o situaciones que la propia normativa, la Ley 48, prevé, artículo 14, artículo 13, prevé para los supuestos particulares. Es muy importante, y sobre todo hoy es importante, si tienen en cuenta la situación de la ciudad de Buenos Aires, el decreto que dictó el Ejecutivo conformando el fondo de desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Habrán escuchado que le sacó un puntito de coparticipación que le había dado el gobierno anterior a la ciudad de Buenos Aires para formar un fondo de desarrollo que está conformado por Fondo del Tesoro y este puntito que le retrotrae a la ciudad para solventar situaciones de desfasaje que tiene la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante porque tenemos acá el 75, el inciso 1, establece los derechos de importación y exportación como recurso federal, y tenemos el inciso 2 que habla del sistema, que es la base del sistema impositivo, con los recursos directos e indirectos, internos directos e indirectos, y el sistema de coparticipación, que no ha sido dictado con motivo de las apreciaciones que prevé la Constitución. No hay un órgano que se encargue de regular su funcionamiento, a pesar de ser un mandato constitucional que está incumplido y que precisamente posibilita, por la imposibilidad de lograr esta adecuación, las situaciones de desviaciones que podrían ser solucionadas en el caso específico de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y el gobierno central en este caso. Es muy importante porque incorpora el 75, inciso 22, en cuanto reconoce a los tratados con jerarquía constitucional, a una serie de tratados sobre materia de derechos humanos. Establece en el 24
los procesos de integración, tanto con países fronterizos y países que no lo son, la posibilidad de crear órganos o participar en la creación de órganos. Por supuesto, en estos casos, si bien el Congreso faculta al gobierno federal, no se desentiende y tiene una participación posterior en cuanto a la formulación o ratificación de los actos. Como les decía, el 75, inciso 22, con la incorporación de un sistema normativo con jerarquía constitucional en materia de derechos humanos, amplía considerablemente la base de los derechos, a partir de que, si bien no modifican artículo alguno de la primera parte de la Constitución, se consideran complementarios en el marco de cómo fueran obtenidos o reconocidos por la Constitución. Son facultades también del Congreso crear o establecer los tribunales inferiores, de los tribunales judiciales inferiores, participa en la designación de jueces, habíamos dicho, también acepta o rechaza la renuncia del presidente, tiene una participación fundamental, inciso 21, tiene una participación fundamental en lo que es la acefalía, el artículo 88, y también la ley 25.716, que modifica la 29.72 en cuanto al sistema de acefalía, cómo se va a producir la acefalía tanto en los casos de sucesión transitoria o transición definitiva, fundamentalmente en este segundo de los casos. La participación, la autorización, autoriza al Poder Ejecutivo, inciso 25, para declarar la paz y la guerra. También tiene las facultades en materia de intervención. Algo muy importante que está en el 75, inciso 30, yo les mencioné que la legislación de fondo es materia delegada para el gobierno federal. El Congreso es el que dicta los códigos de fondo. Y por tal, las provincias, por el 121, se reservan las facultades de dictar los códigos de forma o de procedimiento. Bueno, el gobierno federal puede dictar códigos de procedimiento. De hecho, el inciso 30 del 75 establece ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital y dictar legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos establecidos de utilidad pública del territorio de la República. Las autoridades municipales y provinciales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos. Es decir, que dictan los códigos de forma para el ámbito federal y para el ámbito de la capital de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este caso, y los territorios nacionales, en este caso, por supuesto, hay que empezar a compatibilizar las facultades autonómicas de la ciudad de Buenos Aires en cuanto al alcance de estas disposiciones. Así, por ejemplo, vamos a ver, cuando veamos la segunda parte, o la parte de derecho administrativo, que la ley de procedimiento administrativo es de origen federal. Y resulta que, como si habíamos dicho que de acuerdo al 121, todo lo que es procedimiento le corresponde a las provincias, que es algo reservado, 121. Pero también aparece la nación, porque claro, porque hay territorios nacionales y el gobierno federal que tienen regulación de forma para la implementación de los códigos de fondo en sus jurisdicciones. Bueno, juicio político. Juicio político. El juicio político, ya les había dicho que es un procedimiento que tiene por objeto revisar las conductas de determinados funcionarios.
revisar la conducta no significa que cumpla funciones jurisdiccionales de decidir sobre la comisión o el hecho determinado, sino que significa el procedimiento que permita que una persona sea desvestida de aquellos aspectos que privan o lo inmunizan con respecto a la acción de las autoridades judiciales a las cuales cualquier otra persona está sometida. Es producto de los fueros reales, fueros de la causa, fueros que son propios de la investidura que ejercen. A no dudar que un diputado o un senador tiene que tener una investidura tal que le permita la imparcialidad y la independencia en cuanto a la toma de las decisiones que realicen. Los antecedentes extranjeros, bueno, como todos los antecedentes extranjeros, en muchas de las instituciones nos provienen de Inglaterra. Era un procedimiento, del juicio político era un procedimiento denominado también impeachment o juicio político, que es el mismo nombre que tiene actualmente en Estados Unidos. También es el nombre que se le da en Brasil, como les había mencionado, y es aquel procedimiento por el cual se removía a determinadas personas o a cual era sometido a determinadas personas en los supuestos de traición hacia el rey. Estaba posibilitada para el Parlamento. La traición al rey era tan amplio el estándar que iba desde el que lo quería matar hasta el que falsificaba moneda. Es decir, un estándar sumamente importante que tiene distintos escalones de importancia. Yo creo que matar a un rey es bastante más importante que falsificar una moneda o tener alguna argucia o desviación de que en este caso, más allá de la importancia, se puede considerar menor teniendo en cuenta la rigidez del otro principio. Las colonias inglesas en América, de Estados Unidos, tenían esta facultad, le habían otorgado esta facultad a las asambleas legislativas. Por supuesto, a partir de la Constitución de Filadelfia, el sistema del juicio político tiene connotaciones muy similares a las que nosotros podemos apreciar actualmente en nuestro país, precisamente porque la Constitución norteamericana del 1776 es fuente de nuestra Constitución. Antecedentes nacionales. En el acta del 25 de mayo de 1810 existía la facultad del Cabildo de juzgar a cualquier miembro de la Junta. El reglamento provisorio del 22 de octubre establecía las responsabilidades del triunvirato ante la Junta Conservadora. El estatuto provisional del 22 de noviembre establecía la responsabilidad del triunvirato ante el Congreso que se reuniría. En 1812 el triunvirato restableció el juicio de reincidencia como una forma de revisar la situación que pueda generar estas desviaciones del poder. La Asamblea del año 13 estableció la responsabilidad del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo. Fíjense cómo nos vamos acercando a nuestro mecanismo. Como les había dicho, la Constitución Unitaria de 1826 mantuvo la estructura de la Constitución del 19 y otorgaba a la Cámara de Representantes la posibilidad de juzgar a los tres poderes del Estado. Y la Constitución de 1853, fíjense que mantiene de alguna manera ese criterio y le daba al Congreso la posibilidad de juzgar a todos, a los diputados, a los senadores, hasta a los gobernadores. Pero bueno, en el 53 la autonomía era tan limitada que las provincias podían dictar su constitución, pero estaba sometida a la aprobación, tenía una aprobación política, que era la aprobación que realizaba el Congreso. Es decir, fíjense ustedes el grado de evolución que tenemos al cabo de 7 años. Se saca este control político en el 1860, y los gobernadores y los legisladores se mantienen por fuera de este procedimiento del juicio político. La formulación
está en el artículo 59, perdón, 53 y 59. El juicio político establece que, y el artículo 60, por supuesto, el Congreso actúa a través de una doble instancia. Una Cámara actúa como iniciadora en cuanto a que realiza la investigación previa, que es la Cámara de Diputados, que en el caso que considere elementos que permitan tipificar alguno de los supuestos, va a elevar a la Cámara Juzgadora, que es el Senado, el juzgamiento del caso que dio origen al inicio del proceso. Por supuesto, si la primera etapa no se produce, no llega a conclusiones y mayorías necesarias, que son 2/3 de sus miembros, para iniciar el juzgamiento, se considera despachado, desechada la causal que se ha invocado. Los funcionarios sujetos a juicio político: presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros, miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y se establecen 3 supuestos: mal desempeño de sus funciones. A ver un poquito. La filmina número 30. Mal desempeño, el artículo 53 habla de las 3 causales. Mal desempeño de sus funciones. Es un estándar sumamente amplio, que es de alguna manera replicado luego cuando se habla de la situación de los jueces. Los jueces son removidos cuando existe mal desempeño en sus funciones también. Es un estándar sumamente amplio. Tendrá que determinarse en particular en el supuesto que se plantee, y por eso como causal puede ingresar cualquier cosa. Por supuesto que están acá los criterios de razonabilidad que deben manejar los diputados para alcanzar el estándar previsto. Delito en el ejercicio de sus funciones, que por el tipo de autoridades a las cuales están sometidas este proceso son delitos específicos. Acuérdense que hay determinados delitos que tienen que tener una cualidad subjetiva para que puedan ser cometidos, como son el cohecho, incumplimiento de los deberes del funcionario público, malversación de caudales o exacciones ilegales, prevaricato. Es decir, son delitos específicos a la actividad que realizan. O delitos comunes: un diputado o senador que tiró a alguien por la ventana. Se reirán, pero hay casos. Y hasta ahí nomás digo. Delitos comunes: robo, hurto. Acuérdense que acá entramos también al tema de la flagrancia o no, que va a dar lugar a una serie de discusiones doctrinarias. Pero bueno, es la Comisión de Delitos Comunes. Son estándares específicos y que permiten una actuación más objetiva del órgano, y no tan objetiva como la primer causal de mal desempeño. Esto es peligroso, lo del mal desempeño, en cuanto al juzgamiento de los jueces. Se habla de mal desempeño en cuanto a, por ahí, tanto en la nación como en las provincias. El Consejo de la Magistratura, cuando se encarga de revisar la gestión de las autoridades judiciales que están sometidas a este proceso específico, que es el jurado de enjuiciamiento, prevé el mal desempeño y tiene que tener estándares objetivos, pero no pueden hacerlo porque son subjetivos. Es decir, y generalmente se tasan o evalúan de acuerdo al criterio que han obtenido, pero no se puede juzgar el mal desempeño de una persona por la opinión o la resolución que hubiera dictado. Es un exceso que se puede generar a esta persona en cuanto al desarrollo del análisis.
En el caso, por ejemplo, Maggi, que es el caso que estamos analizando, si bien fue por unanimidad en la resolución, vamos a suponer que uno de los miembros dijo no, Maggi no tiene que ver a su madre en Corrientes y Maggi tiene que quedarse en su casa porque Fernández dijo que no se puede mover de su casa, que es el que votó, el juez X que votó en minoría. Entonces dice, no, mal desempeño en sus funciones, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, son estándares subjetivos, pero son productos razonados de criterios jurisprudenciales y de opiniones doctrinarias sobre los cuales se sustentan. Pero siguiendo un margen, un grado de arbitrariedad, podría dar lugar a un proceso de juicio político para removerlo. El procedimiento. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, comisión permanente, eleva al plenario para que éste resuelva por 2/3 de sus miembros si hay motivo o no, si se ha configurado alguna de las 3 causales. Si existe causal, lo eleva a senadores para que se encargue del juzgamiento. El juzgamiento en el Senado, por supuesto, esto tiene un reglamento. Tanto diputados como senadores tienen un reglamento que establece el reglamento del juicio político, que son disposiciones internas que dicta cada una de las cámaras en el marco de sus funciones y facultades. En el caso de elevarlo, la comisión, el Congreso, el diputados designa a dos o tres diputados para que actúen de fiscales en el caso del juzgamiento. Artículo 12 del reglamento interno de Cámara de Diputados sobre juicio político. Y después, en el plenario, se resolverá, es un juicio público, en el cual se resuelve la cuestión. Deben prestar juramentos los miembros del Senado para el ejercicio de esta función. Es un juramento individual para desempeñar adecuadamente sus funciones. Por supuesto que hay discusiones en cuanto a por la función que ellos desempeñan. Quien está sometido deben cumplirse las reglas del debido proceso, es decir, tendrá que ser escuchado, ofrecer pruebas. Ambas cámaras, tanto la investigadora como la juzgadora, tienen la posibilidad de la producción de pruebas. La presidencia del tribunal es algo importante. En el caso que esté siendo juzgado el presidente de la nación, el cargo lo ejercerá el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, también, como está sujeta a juicio, sujete a juicio político, el vicepresidenta o vicepresidente también tendrá que ser encargado de presidir la Cámara, quien actúe como presidente de la Corte. Algunas particularidades. El voto es nominal, es decir, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Cuál es el efecto? El efecto es removerlo en el cargo, no se produce ninguna condena. Sí se establece además de la sustitución, la posibilidad de que la Cámara dicte alguna inhabilitación. Badeni opina que acá también se plantean los problemas relacionados con la renuncia. Es decir, si la renuncia de quien está sometido a juicio político suspende o no el procedimiento. Por supuesto que varía. Hay quienes dicen que no, quienes dicen que sí. Badeni opina que aceptar la renuncia se debe continuar el proceso. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte, que no es solamente la destitución, sino que es la determinación de la existencia de inhabilitación perpetua o no para el ejercicio de cargos públicos. Bueno, ahí dejamos, terminamos la bolilla 7, así que nos vemos el jueves. Chao, hasta luego.